Clase, Estado y Nación en el Perú, de Julio Kotler. Introducción. Originalmente este libro debió de ser un capítulo introductorio al estudio del proceso político que el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada inició el 3 de octubre de 1968. Debía dar cuenta de los antecedentes y coyuntura inmediatos que condicionaron la formación de dicho gobierno, las medidas que impuso, la forma como las ejecutó, las reacciones suscitadas y, por último, sus resultados. Sin embargo, pronto resultó evidente que ese análisis habría sido insuficiente para explicar la naturaleza específica de este gobierno militar y sus proyecciones políticas. Poco tiempo después de su constitución, el autor estuvo entre quienes lo caracterizaron por sus objetivos reformistas tendientes a lograr la modernización capitalista dependiente de la sociedad peruana. Si bien esta caracterización aparece correcta en los hechos, pese a las protestas de los generales y de la retórica inflamada de los propagandistas, no informaba sobre la peculiaridad del modelo peruano que los militares implantaron. Y no informaba puesto que la modernización y el reformismo puede adoptar diversas modalidades sujetas a las singularidades características de cada formación social. Además, mientras las bases sociales del Estado reformista en América Latina son similares, considerando las distintas configuraciones de sus clases sociales a lo largo de su peculiar desenvolvimiento histórico, el régimen político que adopta puede ser relativamente variado, es decir, las modalidades concretas del ejército de la dominación clasista que enmarcan el curso de las luchas sociales y transformaciones políticas. En resumen, la historia se manifiesta de manera diversa. En este sentido, el generalizado deductivismo que pretende inferir el tipo de relación política que se establece entre las clases dominantes y dominadas a partir del modo de producción predominante impide el análisis concreto de situaciones concretas, como afirma Moore. La identificación del tipo predominante de explotación es necesaria, pero de ninguna manera suficiente para el análisis de la estructura política de una instancia histórica específica de dominio de clase. En primer lugar, no puede explicar los efectos políticos de las variaciones de la estructura económica exhibidas por sociedades basadas en el mismo tipo de explotación. La variedad de formas estatales, monárquicas y republicanas, aristocráticas y democráticas, que se encuentran en sociedades diferentes basadas en el mismo tipo de explotación, esclavista, feudal o capitalista. La variedad de formas estatales que se encuentran en una misma sociedad durante un lapso en el que el tipo predominante de explotación no se modifica. Para comprender la particularidad del gobierno militar y su proyecto político, era, pues, insuficiente analizar la crisis oligárquica iniciada en los años 50 y concluir en la inevitable formación de dicho gobierno, en sus variantes de la primera, segunda y tal vez tercera fase. Esto solo podría lograrse conociendo los singulares problemas derivados de la formación social peruana. De lo contrario, ese ejercicio solo explicaría de manera muy general los acontecimientos, pero no daría cuenta de la singularidad del fenómeno político de los últimos 10 años. Es claro que este planteo puede suscitar más de una objeción. Es necesario para comprender la crisis de un sistema político remontarse hasta sus lejanos orígenes, buscando a partir de ahí y en los sucesivos eslabones sociales la causa del fenómeno que se quiere examinar. Al fin y al cabo, ¿por qué para comprender la ruptura intentada por los militares en 1968 debemos referirnos a la constitución colonial de la sociedad peruana? ¿Por qué no remontarnos a la formación del Estado Inca o tal vez más allá, a la ocupación humana de Piquimachay? Aparentemente resulta una proposición insólita. En efecto, parecería irrazonable para no entender una crisis política y digamos en Argentina, Estados Unidos o la Unión Soviética
se tenga que iniciar su análisis con la formación del puerto de Buenos Aires, la inmigración inglesa o la historia de Iván el Terrible, respectivamente. Entonces, ¿por qué en el Perú? Básicamente porque se parte de la constatación de que en este caso, a diferencia de otros, no ha existido un corte histórico desde el siglo XVI que haya significado un momento nuevo y diferente en su formación social, condicionado su desenvolvimiento subsiguiente, es decir, la sociedad peruana arrastra, sin solución, descontinuidad, un conjunto de características derivadas de su constitución colonial que condicionaron el desarrollo de su estructura y procesos sociales. Esto significa la acumulación de una serie de problemas a lo largo de su historia que, al sobreponerse y confundirse, marcan fuertemente su existencia. Y sería solo a mediados de los años 50 que dejaron traslucir con toda su crudeza el carácter contradictorio y anacrónico con que se desenvolvía la sociedad peruana. Estas consideraciones nos llevaron a plantear, primero, el examen de la formación social, a fin de encontrar en ella el conjunto de factores que habrían condicionado el acarriamiento de la sociedad en lo que eufemísticamente se llamó la Revolución Peruana. Segundo, cómo en los hechos y en las palabras, planos que no coincidieron necesariamente, el Estado militar desarrolló una estrategia para atacar la formación social, modificar las constantes que la definen y analizar los resultados logrados. De esta ambiciosa tarea nace este volumen, dedicado al examen de la formación social, al que debe seguir otro que estudie las relaciones entre Estado y sociedad de esta época. Los problemas de la formación social peruana han sido tratados con diferentes grados de penetración y lucidez por diferentes actores y observadores del drama peruano, desde antes de su constitución republicana. En términos generales, repiten de manera monótona los mismos síndromes, recurriendo a términos tales como desarticulación, inorganicidad, dualismo, archipiélago, desintegrado, para caracterizar de manera sintética las notas básicas de esta sociedad enferma. Macera, con motivo del sesquicentenario de la independencia, fecha apropiada para exaltar los valores patrios, remató con una frase efectista estas percepciones negativas al aseverar que el Perú no es sino un exceso semántico, frase que recuerda a la de Marx cuando afirmaba que Alemania no era sino un espacio geográfico. De ahí que La promesa de la vida peruana, título de uno de los libros de Jorge Basadre y de La idea de un país por realizar, haya sido una nota constante en todos sus analistas. Cualquiera fuese su posición política, esta suponía igualmente la necesidad de ordenar de manera radicalmente diferente la sociedad y la política peruanas. Pero si bien esta ha sido una constante en la caracterización del ejercicio intelectual del Perú, las prescripciones para realizar la existencia peruana han diferido radicalmente según los intereses y perspectivas sociales de quienes han tratado el problema peruano. En los diferentes trabajos de interpretación del Perú, y no solo en los contemporáneos, se le define por sus rasgos negativos, por lo que no es, y por lo que podría y debería ser. Pareciera que un sentimiento de frustración fuera el común denominador que ha motivado a los autores para tratar de entender y desentrañar las deficiencias e incapacidades de nuestra sociedad y proyectarse a fin de lograr una integrada referencia social y cultural. En efecto, diferentes autores aluden de manera reiterativa a la falta de articulación territorial del país, a la ausencia de homogeneidad y de fluidez económica entre las varias esferas de la producción y entre las varias regiones geográficas. Asimismo,
señalan sus distintas formas de organización social como determinantes de situaciones plurales y heterogéneas no integradas, las que llevarían a definir al Perú como un museo viviente. A todo esto se agrega la permanente inestabilidad política y la paradójica situación de un Estado centralista, con gobiernos incapaces de hacer efectiva dicha descentralización. De esto parte la referencia a que la política peruana se caracteriza por una existencia de gobiernos incapaces de gobernar y de poderosos reducidos a la impotencia. Por último, y como derivación y causa de todo este listado de deficiencias, se agrega la carencia de una identidad colectiva con el consiguiente sentimiento de solidaridad nacional entre indios, cholos, mestizos, asiáticos, negros y blancos, costeños y serranos, burgueses, terratenientes, obreros, feudarios y comuneros. En resumen, y tal como definieran simultáneamente durante la década del 70, un destacado profesional y un jefe militar, el Perú se encontraba en un estado coloidal, a la espera de un modelador providencial. Varias han sido las explicaciones relativas al porqué de esta situación. Hasta la década del 20 recorría toda una gama que iba desde la aseveración vigente hasta hoy, que el problema resistía en la deficiencia radical de las clases populares o en la indolencia del alma hispánica, forjadora de la nacionalidad, hasta el otro extremo que explicaba cualquiera de los síntomas mencionados por la presencia de los otros. Es decir, la interpretación se caracterizaba por su manifiesto racismo e idealismo, o bien por una inmediatez fáctica del positivismo, sin ninguna capacidad para remontarse por encima de ellos a fin de lograr una científica comprensión del fenómeno mismo. Es con Mariátegui y Aya de la Torre que se inician en el Perú nuevas corrientes de interpretación del problema peruano que, desde distintas perspectivas y proyecciones políticas, buscarán comprenderlo a partir de sus condiciones materiales de existencia y su enlace con el pasado colonial, la estructura de clase resultante, su implantación en el Estado y su repercusión de la definición de la nación peruana. Es decir, estos dirigentes políticos e innovadores teóricos históricos hicieron explícitos los temas que quienes lo precedieron solo trataron de manera implícita y unilateral, en tanto no recogieron los intereses y perspectivas históricas de las masas populares. Si nos sumamos a estos esfuerzos y a los que les suceden, es como el ánimo de contribuir a seguir esclareciendo estos problemas y considerar de qué manera y hasta qué punto tienen vigencia y validez en la actual situación creada por el gobierno de la Fuerza Armada. En este sentido, se analizan clases, Estado y nación, tratando de enlazarlos, dando a cada cual y en cada momento de la dialéctica de la historia el peso necesario, señalando qué factores jugaron para darle cohesión a la sociedad peruana. Pese a su desarticulación, por último, este trabajo no es ni pretende ser una historia social o política del Perú, aunque se funda en ella. Lo que sí propone es encontrar un camino para dejar de ser forastero en este país. Este libro fue iniciado y completado en el Instituto de Estudios Peruanos. En él contamos con el constante estímulo de José Matos, el fructífero diálogo y reflexión de Giorgio Alberti, Heraclio Bonilla. Además de ofrecernos su colaboración generosa, ofició de crítico permanente de este escrito y aunque no siempre recibió sus sugerencias, ayudó a resolver más de un problema. Fueron también importantes los comentarios y observaciones de Baltasar Carabedo y José M. Mejía. La herencia colonial. La conquista de América se llevó a cabo en el momento en que Europa pugnaba por resolver la crisis del sistema feudal a través de su expansión territorial. La conquista permitió superar dicha crisis
constituyéndose una economía política mundial de orden mercantil y con ella una división internacional del trabajo, con Europa como eje del nuevo sistema y América una de las periferias coloniales. En estas condiciones el papel que le tocó desempeñar a los dominios españoles fue el de aportar recursos metálicos contundentes a la acumulación originaria de los países centrales, mediante el establecimiento legal de relaciones sociales de producción precapitalista en las nuevas áreas coloniales. Wilster, 1974. Y ahí que Braudel, en 1961, advierte que el oro y la plata del Nuevo Mundo permitieron a Europa vivir por encima de sus posibilidades e invertir mucho más de lo que ahorraba. En efecto, la conquista de América procuró insospechadas posibilidades para la expansión de la producción e intercambio de mercancías, así como da el poder central en los centros del sistema de dominación. La importancia del oro y de la plata se fundaba que estos permitían la realización de grandes y rápidas operaciones comerciales a un reducido tipo de interés, con la consiguiente apropiación de enormes excedentes. Es así como América cumplió, como lo señala Lessa en 1969, la función de un banco emisor que suministraba una oferta elástica de dinero a los sectores metropolitanos. Las teorías económicas de la época recogieron estas realidades, identificando la riqueza de un país o de una monarca con su disponibilidad de medios de pagos. Tal era la importancia que tenía para España y en general para el conjunto europeo el oro y la plata americanos, que la explotación minera fue el eje de la producción colonial, a lo que se articularon la agricultura, las artesanías y el comercio. Por eso mismo dicha actividad llegó a ser la principal preocupación de los conquistadores, que haría decir a López de Gomara que Cortés pensaba llegar a cargar oro. Tuvo en poco aquello, diciendo que más quería ir a coger oro. Así que de estos indios, que uno de los medios de su predestinación y salvación fueron estas minas, tesoros y riquezas, porque vemos claramente que donde las hay va el Evangelio volando y en competencia, y donde no las hay, sino pobres, es medio de reprobación, porque jamás llega allí el Evangelio. Como por gran experiencia se ve que a tierras donde hay este dote de oro y plata, si no hay soldado ni capitán que quiera ir, ni aun ministro del Evangelio. Digo que es tan necesario moralmente hablando haber minas en estos reinos, que si no las hubiese, ni habrá rey, ni habrá Dios. Anónimo de Yucay, 1571. Por el papel que le tocó jugar en la división internacional del trabajo, el Perú, como parte de la periferia americana del sistema capitalista en formación, no estuvo en condiciones de experimentar las transformaciones que ocurrían en los países centrales, en términos de acumulación original y de liberación de la mano de la obra de las ataduras legales precapitalistas establecidas por el poder central. Por el contrario, el establecimiento legal de dichas relaciones sociales destinadas a favorecer la apropiación mercantil de las zonas centrales del sistema global selló la fuerte y el destino histórico de la sociedad peruana. Selló la suerte y el destino histórico de la sociedad peruana. La explotación de la mano de obra nativa se organizó en el virreinato peruano primero a través de la concentración de esa población en reducciones que mandó realizar el virrey Toledo pocos años después de haber consumado la conquista. Estas reducciones se caracterizaron por el asentamiento en pueblos de los diversos ayllus indígenas y tenían el propósito de organizar a la población sojuzgada para facilitar el cobro de tributos y disponer de mano de obra para los requerimientos de la población dominante. Asimismo, la reducción buscaba aislar a los indígenas de los brotes insurreccionales y quebrar su identidad étnica.
Esta suponía también la concesión de tierras comunales a los pueblos así organizados a fin de asegurar su existencia. El tributo que los indígenas debían ofrecer a la metrópoli en razón de su vasallaje constituyó un mecanismo clave de la organización colonial. Este tributo, que seguía en importancia a los ingresos de la corona, percibía de la explotación minera, debía pagarse en metálico o en artículos que las autoridades consideraran equivalentes. De esta suerte, los indios se encontraban obligados a ingresar en la economía mercantil vendiendo sus productos al precio establecido por los cabildos, a entregar parte de sus cosechas y artesanías a los funcionarios, a los precios que éstos señalaran y a trabajar por un salario establecido por las autoridades. Por otro lado, la población dominada debía adquirir a los precios fijados herramientas, alimentos y animales de tracción, mientras los productos que vendía el indígena se subvaloraban con relación al costo del mercado. Los que compraba estaban sobrevalorados, es decir, el grupo dominante se constituía en un monopolio y en un monopsnodio respecto a la sociedad dominante, adquiriendo una inusitada capacidad para maximizar sus beneficios en cualquiera de las fases de los procesos de producción y circulación. Esta situación provocaba un creciente endeudamiento de la población colonizada, que pasaba a tener un marcado carácter de mano de obra aprisionada, haciendo realidad la afirmación que sin deudas no hay trabajador. Los conquistadores recibieron del rey diferentes tipos de prebendas, fundamento del Estado patrimonial, con las que se beneficiaron del trabajo indígena, e hicieron viable el desarrollo mercantil a partir de su explotación. Una de las más importantes regalías fue la encomienda indiana, es decir, la entrega a los conquistadores de un determinado número de tributarios, quienes se encontraban así obligados a prestarles servicios personales por el equivalente de lo que debía tributar a la corona. De esta manera, el encomendero se encontraba en potestad legal para apropiarse de una renta a través del trabajo de los indígenas en la minería, agricultura, artesanías, a cambio de lo cual debía cuidar su evangelización, lo que en términos concretos significaba preservar el estado de sumisión de la población conquistada. Los sucesivos conflictos que acarreó entre los conquistadores y la corona, el establecimiento de esta institución determinó la sustitución de la encomienda por el pago del tributo al encomendero. Pero esta variación no eliminó de la encomienda se constituyera en uno de los núcleos del reclutamiento de la mano de obra servil. No podían existir hombres ricos sin encomiendas, debido a que la industria era llevada a cabo por el trabajo indígena, y solo aquellos que tenían indígenas podían dedicarse al comercio. Haring, 1963. Sin embargo, ya que la encomienda favorecía la autonomía de los conquistadores, la corona limitó su usufructo a 2 generaciones, restringiendo cada vez más su concesión hasta que en el siglo XVIII, bajo los Borbones, la eliminó definitivamente, mediando como recompensa una suma fija otorgada por el rey. Fueron estas disposiciones que buscaban preservar los intereses reales sobre los señoriales, las que dieron lugar a las rebeliones y guerras civiles con que los conquistadores se enfrentaron a la corona. En el supuesto que la forzada movilización de la mano de obra era de interés común, el poder público ordenó a las justicias reales que distribuyeran los trabajadores entre los conquistadores que lo solicitaran. Es así como se instaló la mita, que los indígenas debían cumplir en las más variadas actividades, de acuerdo con las ordenanzas del virrey Toledo, supremo organizador del dominio colonial. La séptima parte de los indios adultos tenía la obligación de trabajar durante 10 meses al año en las diferentes tareas que señalara el gobierno colonial, a fin de reducir las protestas que acarreó el establecimiento de este tipo de trabajo forzado. La corona estipuló que los conquistadores debían pagar a los indígenas por los servicios prestados.
el salario que constituía en el siglo XVI la mitad o tercera parte del que percibía el trabajador libre. No fue modificado a lo largo de los 3 siglos de dominación colonial, con la consiguiente desvalorización de su poder adquisitivo. Para el cumplimiento de la mita no se consideraba el tiempo que suponía el traslado al lugar donde debía cumplirse. Rowe, 1957, estima que los indígenas de Chucuito tardaban 2 meses para llegar a Potosí y que ese viaje suponía la movilización de 7.000 hombres, mujeres y niños, con más de 40.000 llamas cargando los alimentos necesarios para el camino y tiempo que duraba la mita. Cabe así afirmar que las condiciones de la explotación revistieron características de genocidio, o mejor aún, de etnocidio. Durante los siglos XVI y XVII la población nativa decreció notablemente debido a los estragos producidos por las enfermedades y las mismas condiciones de vida. La baja demografía significó que las obligaciones de los indígenas fueran cada vez mayores, llegando a afectar prácticamente a toda la población, con el consiguiente desarraigo de sus lugares de residencia y el resquebrajamiento de los lazos de parentesco e identidad étnica, y con ellos de las relaciones de intercambio y reciprocidad, bases de la articulación de la sociedad indígena. En estas circunstancias, con el objetivo de mantener la reserva demográfica, sin la cual no hubiera funcionado el dominio colonial, la corona estableció el corregimiento de indios. Sin embargo, los corregidores reemplazaron a los encomenderos en la función de movilizar a la mano de obra indígena en su provecho personal, con la connivencia de encomenderos, curas, trostineros y curacas. Los corregidores de indios adquirieron paulatinamente amplios poderes, se encargaban de la seguridad interna de las reducciones, es decir, de descubrir y aplastar las revueltas indígenas, administraban justicia, recolectaban los tributos y velaban por el cumplimiento de la mita. La amplitud de sus poderes derivó rápidamente en lo que la corona había procurado evitar. Pronto esos funcionarios se convirtieron en el símbolo de la explotación, al exigir servicios gratuitos o escasamente pagados, a la vez que se convirtieran en agentes monopolistas del comercio. Prohibieron el ingreso de comerciantes en sus jurisdicciones, encargándose ellos mismos de importar bienes que obligaban a comprar a los indios a precios inflados. Recolectaban el tributo real en especies a la mitad de precio del mercado, para luego revenderlo a su precio real. Rowe, 1957. La manifiesta incapacidad del gobierno virreinal para vigilar la actuación de los funcionarios, las crecientes exigencias de los mercaderes y de las cajas reales determinaron que la corona reconociera la autonomía de los corregidores al establecer legalmente el sistema de repartimiento de mercancías. Estos repartimientos constituyeron una concesión que la corona otorgó a los corregidores y que obligaba a los indios a comprar mercancías a los precios que ellos establecían. Es así como a partir de 1670 la corona puso en venta dichos cargos públicos a fin de participar de los beneficios que obtenían los corregidores. Corregimiento y de repartimiento constituyeron pues el canal fundamental de oferta forzada de servicios a bajo costo para los españoles y de una demanda igualmente forzada de mercancías de alto valor relativo para los indígenas que de esta suerte aparecían incorporados a la economía mercantil. Para evitar que, por ausencia de una espontánea corriente de intercambios, faltase a enteras zonas rurales lo más necesario, se decide inducir esta corriente por acto de imperio. Los corregidores, funcionarios ubicados por la corona al frente de enteros distritos, ofrecerían sus productos al trueque de las poblaciones indígenas sometidas a su mando. Halperin, 1970. El repartimiento constituyó evidentemente un modo de aumentar el consumo. Forzó la demanda en una comunidad cuyas pautas de vida y cuyas costumbres tenían escasa relación para la estructura del mercado español. Por ejemplo, por ello,
El sistema de repartimiento era apoyado no solo por los corregidores, sino también por algunos grupos de mercaderes. El temor que disminuyese el nivel de actividad económica fue un factor frecuentemente debatido cuando se trató el tema de la abolición del repartimiento. Cornblit, 1976. En resumen, a las obligaciones del indio de tributar en la corona o en el encomendero, de pagar diezmos a la iglesia por los productos agropecuarios de origen europeo, de cumplir con la mita, se agregaba el repartimiento para forzar a esta población a ofrecer su trabajo y el producto del mismo a un precio por debajo del mercado libre. Estos modos de participación de la población indígena en la economía colonial se cumplieron paralelamente a la constitución de las haciendas y plantaciones basadas en el trabajo esclavo. La corona incorporó en su patrimonio las tierras del Inca, que en un primer momento las audiencias y los cabildos distribuyeron entre los conquistadores con sus correspondientes mitayos. Además, los encomenderos, corregidores, cabildos y congregaciones religiosas, gracias a su relativa autonomía frente al rey, estaban en condiciones de transgredir la ley y obtener tierras de las comunidades, englobando a sus pobladores como trabajadores enfeudados. El abuso de la mita y la creciente mortalidad indígena produjo una fuerte acumulación de tierras ociosas y realengas en los originalmente entregadas a las comunidades. A este fenómeno se asociaba el hecho de que un creciente número de indígenas que al huir de las reducciones se convertían en forasteros, condición que les permitía evadir el tributo y la mita. En razón de no contar con tierras para su sustento, esta situación originó la composición de tierras, en la que abusaron los españoles. Así, encomenderos, corregidores, curas doctrineros se transformaron en hacendados, pese a las expresas disposiciones reales. Pero la posesión de tierras o minas solo adquiriría valor si se acompañaba de una abundante y servil mano de obra. Así, el interés de la capa dominante por apropiarse de mayores extensiones de tierras se relacionaba con la posibilidad de absorber trabajadores indígenas. Las haciendas se trabajaban con mitayos, yanaconas, arrendatarios y en menor grado por asalariados. Los mitayos, como se dijo, eran indígenas que por disposiciones expresas de las leyes de Indias debían servir durante un tiempo determinado en un miembro de la sociedad conquistadora. Los yanaconas eran trabajadores que, a cambio de la prestación de servicios gratuitos, recibían una parcela de tierra para su manutención. Los arrendatarios eran trabajadores enganchados por los curacas y corregidores que a cambio de una parcela y del compromiso del hacendado de corregirlos de la exigencia de la mita, debía trabajar gratuitamente para él. La hacienda era feudal por ser colonial. La feudalización del agro era un modo y condición del colonialismo. Lo decisivo, a nuestro juicio, es que el análisis de la comercialización agropecuaria y de las relaciones sociales del trabajo revela un doble juego de la hacienda. Mientras al interior se establecía una economía no monetaria con los salarios pagados en servicios, concesión precaria de terrenos y especies supervaloradas, del otro lado, hacia afuera, la hacienda se gestionaba como una economía monetaria y vendía su producto en el mercado a cambio de dinero. La hacienda quedaba situada en la frontera de dos economías, en la frontera de dos sectores sociales, regulando la comunicación entre ambos. Todo el éxito de la empresa residía en estas funciones de tránsito, pontazgo y control. Macera, 1977. De esta manera, mediante tributos, diezmos y primicias, reducciones, encomiendas y mitas, corregimientos y repartimientos, los españoles movilizaron legalmente a la población indígena, legalmente entre comillas, ¿no?, a fin de obtener mano de obra y alimentos, entre comillas, baratos, en centros urbanos y asientos mineros, y también una demanda mercantil sobrevalorada, mecanismos que permitían apropiarse de los excedentes. Dichas instituciones cumplían así la función económica de incorporar a la población indígena a la economía mercantil,
aunque en condiciones de explotación colonial. A su vez, los excedentes mercantiles que lograban acaparar los grupos dominantes eran reinvertidos en mitas, tierras, esclavos y símbolos del prestigio tomados de la sociedad metropolitana, articulándose así la periferia con el centro del naciente sistema capitalista. A estos mecanismos de explotación del trabajo indígena debe agregarse el estado de esclavitud de la mano de obra de origen africano. Esta población fue destinada a trabajar principalmente en las plantaciones costeñas, en los obrajes y en la servidumbre doméstica. La producción obtenida de los dos primeros sectores se trasladaba íntegramente a un circuito monetario interno e internacional, logrando así sus propietarios valorizar su inversión en la mano de obra esclava. Reiteradamente la conquista procuró monopolizar el comercio y el transporte de mercancías a través de la Casa de Contratación de Sevilla, en la que un privilegiado grupo de comerciantes peninsulares había obtenido del rey la concesión exclusiva. Esta relación, que colocaba a España como eje integrador de sus diversas economías coloniales, suponía que la Casa de Contratación debía de abastecer de esclavos y manufacturas a los mercados americanos. A los precios inflados que ella fijara. A esto se sumaba la política proteccionista en favor de la producción peninsular, en detrimento de la americana, pero debido a la precariedad de la manufactura española, en la realidad de los hechos, esta política favoreció a Inglaterra, Francia y Holanda, mientras que la Casa de Contratación de Sevilla se reducía al papel de intermediaria comercial. Los agentes de la Casa de Contratación de Sevilla tenían residencia en las pocas ciudades que, como Lima, tenían exclusividad para la recepción y remisión de mercancías. Estos agentes se encargaban de repartir las mercaderías en el interior del virreinato mediante sus representantes y por la acción extorsionadora de los corregidores obligaban a la población colonizada a adquirir lo que de otra manera sería invendible, al doble o triple de su valor comercial. En resumen, puede afirmarse que la operación mercantil y colonial se fundaba en la coacción y movilización forzada de la mano de obra indígena, obligada a trabajar en asientos mineros, de cuya producción el Estado percibía el quinto real. Los señores de las minas retenían el resto a cambio de un pago simbólico que debía servir para que los campesinos cumplieran con la renta de la encomienda, tributos, y adquirieran los alimentos y efectos complementarios para su subsistencia. Los alimentos y efectos que constituían los mitallos, así como el resto de la población residente en los centros mineros, al igual que los insumos requeridos para que la producción provenían a su vez de las rentas en las encomiendas, diezmos, trueque y ventas forzadas que imponían los corregidores. Así, el ciclo de la sustracción concluye a través del cambio, pero la operación MD o DM del asiento minero es un cambio no equivalente socialmente, considerando pues el indígena tiene que invertir T, trabajo, para llegar a la posesión de D, dinero, mientras que para el español la propiedad de M, mercancías, es la merced graciosa que le concede el sistema de dominación a través de la encomienda, cobrar para sí los tributos de los indios. En efecto, la cuantía mayor de las mercancías que llegan a Potosí ha sido producida por la economía campesina y transferida al español en forma de tributo. De tal modo, estas mercancías son productos que tienen un costo social pero ningún costo monetario. Son un excedente con contenido de valor cuyo cambio de propiedad no se retribuye con ningún otro valor. Para el productor directo, el excedente son valores de uso, mientras que traspasado al grupo dominante se convierte en mercancías, en valor de cambio que pasado por el mercado minero asume la forma de dinero. Azondorian, 1976. Por último, las rentas y excedentes mercantiles que concentraban las figuras dominantes españolas les permitían adquirir las importaciones europeas que podían ser colocadas en la esfera
de la circulación y consumida por ellos, mientras los agentes de las casas de contratación enviaban a la metrópoli lo- los beneficios que les reportaba esa actividad. Por otro lado, esta operación de sustracción de excedentes a la población campesina constituía la base de la formación del mercado, en tanto favorecía la división social del trabajo y su especialización, obligando a que los salarios de la población indígena se destinaran también a la compra de lo que no producía directamente. Mellafe, 1969. Pero el hecho de que la producción y comercio se fundaran en la explotación colonial de la población indígena restringió de manera considerable el desarrollo de un amplio sector de productores y consumidores libres de mercancías diferenciadas, con el consiguiente crecimiento de la demanda interna e ingresos generales, que hubiese concluido en la constitución de un mercado interno cada vez más homogéneo e integrado. Muy al contrario, la dominación española procuró la formación de mercados reducidos, segmentados y discontinuos, afirmando el fraccionamiento de la sociedad en múltiples usos y costumbres. La coacción extraeconómica de los intereses metropolitanos sobre indígenas y esclavos se sustentaba en un ordenamiento político de naturaleza patrimonial. La ideología política española, fundada en la tradición católica y medieval, partía de la premisa de que la forma de organizar saludablemente la sociedad era sobre una base de constituir claras jerarquías sociales, siguiendo así los postulados aristotélicos y tomistas, entonces prevalentes. Estas jerarquías se justificaban por la necesidad de que diferentes estamentos sociales cumplieran en forma estricta funciones especializadas a fin de que el conjunto se desenvolviera con normalidad. En la república bien ordenada es necesario que haya hombres ricos para que puedan resistir a los enemigos y los pobres de la tierra puedan vivir debajo de su amparo, como lo hay en todos los reinos donde hay política y buen orden y estabilidad, así como lo hay en España y u otros reinos. Y si esta tierra se ha de perpetuar, error es grande pensar que han de ser todos los pobladores iguales, como España. No se conservaría ni otro algún reino, si en él no hubiese señores y príncipes y ricos hombres. Y en esta tierra no puede haber hombres ricos ni poderosos, no teniendo pueblos encomendados, como dicho es, porque todas las haciendas y granjerías se administraban por los indios de los pueblos que están encomendados a los españoles, y fueran de estos no hay manera para una granjería alguna. Zavala, 1972. Esta jerarquización en el caso americano se ajustaba por el origen de los diferentes estratos sociales, mientras los conquistadores eran cristianos viejos y se destacaban por la limpieza de sangre, la población sojuzgada tenía un origen gentil, por lo tanto los primeros debían encargarse de cristianizarla a cambio del cumplimiento de tareas serviles. No es de extrañar, entonces, que los teólogos tuvieran una función decisiva en la elaboración de doctrinas que justificaran la dominación colonial, tales como el de las guerras justas o las concernientes al estatuto social que correspondía a la población conquistada. Pero, además, esta jerarquización estamental se descomponía en sectores funcionalmente divididos y organizados de acuerdo con las diferentes actividades adscritas desempeñadas por los distintos sectores de los varios estamentos coloniales. Así como cualquier república bien concertada, requiere que sus ciudadanos se apliquen y repartan a diferentes oficios, ministerios y ocupaciones, entendiendo uno de los labores del campo, otros de la mercadería y negociación, otros en las artes liberales y mecánicas, y otros en los tribunales a juzgar o defender causas y pleitos. Así también, y aún en primer lugar, conviene y es necesario que según la disposición de su estado y naturaleza, unos sirvan que son más aptos para el trabajo y otros gobiernen y manden a quienes se haya más razón y capacidad para ello, porque según la doctrina de Platón, Aristóteles, Plutarco y los que le siguen, de todos estos oficios para la república, un cuerpo, compuesto de muchos hombres, como de muchos miembros, que se ayudan y sobrellevan unos a otros, entre los cuales a los pastores labradores y los oficiales mecánicos, unos los llaman pies y otros brazos, otros dedos, y de la misma república, siendo todos en ella forzosos y necesarios,
cada uno en su ministerio, como grave y santamente nos lo da a entender el apóstol San Pablo. Solórzano Ferreira, 1648. La sociedad dividida jerárquicamente por estamentos y a sus subdivididos en diferentes cuerpos con funciones sociales adscritas, las corporaciones se entroncaban en una figura personal del monarca. Las relaciones del rey con el resto de la sociedad diferían de acuerdo con el principio de limpieza de sangre y de los subsidios y lo acarreaba la constitución de diferentes repúblicas o estamentos sociales, con particularidades, deberes y derechos que suponían una delimitación definida e inamovible de los papeles y funciones dominantes y subordinados a cumplirse en cada república. Es decir, en este esquema funcional de la estratificación social, los individuos se ubicaban en razón de su nacimiento, que a su vez determinaba la ocupación y la posición social. En América, igual que en el medioevo, toda la sociedad se encontraba estamentada en defensores, oradores y laboradores, guerreros, clérigos y comunes. Se aplicó el mismo principio genérico cuyo resultado fue la división entre españoles por un lado e indios y negros por el otro. En términos generales, eran considerados españoles los peninsulares y sus descendientes en América, entre los que a su vez se establecían distinciones de razón de nacimiento, grado de nobleza y riqueza. Si bien nominalmente tanto peninsulares como criollos gozaban de los mismos privilegios, la realidad era diferente. Exclusivamente los españoles podían alcanzar posiciones de privilegio e importancia en las esferas gubernamental y eclesiástica, así como integrar ciertas corporaciones como las de los comerciantes importadores. De los 180 virreyes que gobernaron las colonias americanas, solo 4 fueron criollos, pero educados en España, donde residieron mucho tiempo. De los 602 capitanes generales, 14 fueron criollos. Las proporciones fueron menos disparejas en el caso de la Iglesia. De 602 obispos que tuvo la Iglesia en América, 105 fueron criollos. Los indios, que con los negros constituían el sector dominado de la población, tenían su propia jerarquización interna, quienes habían logrado probar su linaje, filiación y sangre. De hecho, conformaron el grupo de los curacas, mientras que quienes solo habían hecho reconocer su relación de descendencia se ubicaban en el sector medio, con menos privilegios que los anteriores, mientras que el resto, es decir, el común, constituía el vasto sector de los Hartun Uruna, o tributarios. Los primeros tenían una serie de privilegios, no pagaban tributos ni diezmos, se les reconocían sus derechos de propiedad, contaban con la posibilidad de educarse en escuelas especiales y juntamente con los corregidores y curacas doctrineros se encargaban de administrar la explotación de los indios que estaban bajo su jurisdicción. Spalding, 1974. Los negros podían ser libertos o esclavos, y en razón del proceso de mestizaje en curso existían diversas denominaciones asociadas con diferentes responsabilidades legales y fiscales. Tal como ya se expresara, las distintas repúblicas o estamentos guardaban entre sí una relación de dominación y subordinación. Las de los españoles agrupaban a funcionarios, comerciantes, eclesiásticos, encomenderos, mineros. Los indígenas, al igual que los negros, siempre estuvieron en posición subordinada, desempeñando tareas serviles destinadas a cubrir las necesidades de los españoles y excluidos de toda posibilidad de ocupar otras posiciones en la sociedad. El régimen patrimonial venía a regularizar las relaciones de dominación, así como a justificarlas teóricamente. Y siendo esto así, no puede parecer injusto que los indios, que por su estado y naturaleza son más aptos que los españoles para ejercer por sus personas los servicios que tratamos, sean obligados y compelidos a ocuparse en ellos con buenos partidos, gobernándolos, administrándolos y ayudándolos con su industria e ingenio, los españoles, como lo apunta la dicha ley de partida,
pues según sentencia de Aristóteles y otros que le siguen, aquellos a quien la naturaleza dio cuerpos más robustos y vigorosos para el trabajo y menor entendimiento o capacidad, infúndeles más de estaño que de oro por esta vía. Son los que se han de emplear en él como los otros a quienes se les dio mayor en gobernarlos y en las demás funciones y utilidades de la vida civil, de los cuales no va lejos Séneca cuando dice que los hombres toscos, rudos y de poca razón los cría y cuenta en la misma naturaleza, casi como un número de animales, y para que como de tales nos podamos servir de ellos por su corta capacidad. Solórzano, Pereira, 1648. De igual manera, Eliot en 1972 cita la siguiente declaración expedida por el experto anónimo cuya opinión fue manifestada a Felipe III. Debemos decir que los indios son siervos de los españoles, por la doctrina de Aristóteles, libro 1, Política, que dice que los que han menester ser regidos y gobernados por otros pueden ser llamados siervos de ellos. Por esta la naturaleza hizo proporcionados los cuerpos de los indios con fuerzas bastantes para el trabajo del servicio personal, y de los españoles, por el contrario, delicados, derechos y hábiles para tratar la política y urbanidad. La delimitación de cada uno de estos estamentos sociales se encontraba asociada a fueros privativos y especiales obligaciones que delineaban con buscada precisión los lugares donde podían residir, las ocupaciones que podían desempeñar, las imposiciones que debían pagar, los tribunales a los que podían recurrir y el peso legal que debía tener el testimonio de españoles e indios, así como el tipo de vestimenta y accesorios que podían llevar, festividades que podían celebrar y medios de transporte que podían usar. Así, por ejemplo, el testimonio de un español equivalía al que presentaban 2 indios o 3 mujeres de la misma condición. Los indios tenían prohibido tocar guitarra y montar a caballo. Indios y españoles tenían prohibido contraer matrimonio, asistir a las mismas iglesias y ser enterrados en los mismos cementerios. Los indios, por su inferior condición social, eran considerados legalmente menores de edad y no se les permitía celebrar contratos con los españoles sin la aprobación del rey, y por dicha situación y su supuesta incapacidad para comprender los ministerios de la religión de la Iglesia, los indios no recibían las órdenes mayores. La situación de los mestizos fue variada e incierta. Los descendientes de matrimonios de los conquistadores con indias de la noble regional fueron incorporados al estamento español, mientras que los otros, es decir, la inmensa mayoría, fruto de relaciones eventuales, eran tenidos a menos y ubicados dentro de las castas que agrupaban a las descendientes de negros mezclados con otros estamentos e indios forasteros. El desprecio de los españoles tenían por las castas resultaba en una indefinición social, es decir, en la imposibilidad de fijarse funciones. Esta población, que con el tiempo se incrementó sustancialmente por su propia condición marginal, desarrolló una conducta extraña al régimen estamental. Por otro lado, los estamentos también se encontraban divididos por la participación de la población en corporaciones o gremios, en cuyo interior se repetía el mismo tipo de jerarquía existente entre las repúblicas. De esta manera, los diferentes componentes sociales se aglutinaban en grupos y asociaciones identificables por su estatus y funciones adscritas, con sus correspondientes valores, símbolos, comportamientos particulares y finalmente por sus distintas personalidades jurídicas manifestadas en sus fueros especiales. Jurídicamente, cada uno hasta cierto punto constituía una entidad aparte, un estado dentro de un estado. Cada uno se encontraba embebido en sus propios asuntos e interesado solamente en su propio bienestar, privilegios e inmunidades, los que debían ser defendidos celosamente contra objetivos semejantes de otros segmentos. No existían valores comunes, intereses u objetivos. Había indios, castas, nobles, soldados, sacerdotes, mercaderes y juristas, pero no había ciudadanos. En términos de Ortega y Gasset, era una sociedad invertebrada. Macalister, 1963.
En el mismo sentido, Morse se refiere al carácter corporativo de la sociedad colonial y a sus consecuencias. Solo en el sentido más amplio de grupos con privilegios jurisdiccionales comunes se puede decir que existieron en América Española estamentos sociales. El Estado tenía un carácter corporativo. Dentro de él coexistían independientemente privilegios y jurisdicciones para amplios sectores, indios, europeos, eclesiásticos, negros, así como para sectores más reducidos y específicos, tales como indios en misiones, pueblos de indios, indios encomendados, mercaderes, clero regular, clero secular, funcionarios de la Inquisición, esclavos, negros, libertos y así sucesivamente. La huella medieval que el sistema en su totalidad llevaba no era el de una representación parlamentaria, sino el de un régimen pluralista de privilegios compartimentalizados y de administración paternalista. Morse, 1964. La organización política matrimonial se fundaba en la premisa de que el rey concedía a sus súbditos españoles la atribución de administrar su patrimonio particular, por la que ellos debían rendirle tributo y prestarle lealtad personal, a cambio de lo cual éstas tenían los beneficios de dicha administración. De esta manera se establecía una relación patrón-cliente entre rey y vasallos, do des, que se reproducía indefinidamente en todos los niveles de la jerarquía social. En efecto, las relaciones patrimoniales instituían que el acceso a cualquier recurso debía tramitarse personalmente ante quien estuviera en capacidad de cederlo, y bajo el supuesto de que esta cesión era un favor que debía retribuirse en términos de servicio personal. Los funcionarios reales resultaron casi propietarios de cuanto administraban en nombre del rey. Las diferentes regalías y sus correspondientes fueros se encargaban de certificar esta situación: el clero secular, el regular, la Inquisición, los comerciantes del tribunal del consulado, los mineros, hacendados, encomenderos y corregidores dieron por sentado que sus obligaciones públicas eran, en verdad, derechos privados. La conquista de los territorios se llevaba a cabo luego de suscribirse una capitulación, en la que el rey otorgaba a los conquistadores el privilegio de tomar a su nombre la posesión de tierras sin hombres, incorporándolos a su dominio a cambio de la potestad de administrar la explotación. Así, las concesiones que los conquistadores y sus descendientes lograban en América constituían regalías, dispensas, favores o prebendas que el rey otorgaba con base en los servicios cumplidos a él, en persona o bien a cambio de los futuros servicios que estos concesionarios se comprometían a prestarle. Pero, paralelamente a este tipo de estructuración, la corona buscó permanentemente centralizar todo este conjunto social dividido en comportamientos estancos. Desde los primeros días coloniales, la corona intentó recortar y controlar las atribuciones de los funcionarios y conquistadores a fin de impedir que derivaran en una estructura política de carácter feudal, sobre la que sobre que la corona no estaría en capacidad de ejercer control. Por eso, una de las características de la vida política colonial fue, por un lado, una permanente tensión entre la corona y los funcionarios coloniales, y por otro, entre estos y las corporaciones que cada vez más buscaban librarse de la férula real y de su séquito de funcionarios. Esta tensión explicaba que el rey buscara suprimir las encomiendas poco después de haber dispuesto dicha regalía, a fin de aislar a los conquistadores de este recurso que podría permitirles mayor autonomía, y el consecuente interés del monarca por los indios para convertirlos en vasallos. A fin de resolver esta situación, la metrópoli buscó permanentemente dispensar las fuentes de poder entre múltiples instancias gubernamentales y sociales para que el rey tuviera una indiscutible capacidad de arbitraje.